Dios le bendiga, hermanos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la cosmovisión cristiana y dijimos que habían tres presuposiciones que nos permiten defender nuestra fe de una manera inteligente y razonable. Estas tres son que el Dios eterno existe, que este Dios eterno creó el universo y todo lo que hay en él, y que el universo y lo que hay en él no es eterno. Y aunque estas tres presuposiciones suenen simples, verán al transcurso de esta clase cómo cada una de ellas es fundamental en nuestra defensa en contra de la oposición. Dijimos que estas tres presuposiciones están basadas en Génesis 1:1, donde la palabra nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y a la luz de que estas presuposiciones están basadas en la Biblia y a la luz de que presuposiciones forman nuestra cosmovisión, podemos concluir que nuestra cosmovisión cristiana está fundamentada, sostenida, arraigada en la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es nuestro punto de partida. La palabra de Dios es nuestro fundamento lógico, epistémico, y cuando hablo acerca de algo que es epistémico, estoy hablando de algo que se refiere al conocimiento, pero también nuestro fundamento teológico y apologético. Y digo esto, hermanos, porque independientemente a la clase o de la clase de oposición que usted se esté enfrentando, toda argumentación termina en una premisa o en un punto de vista que es incuestionable. Me refiero a que en el transcurso de una conversación, usted va a llegar al momento donde va a ver que cada persona no va a tener más nada que decir porque su argumento llegó a la fundación de su cosmovisión. Y esa fundación es la que orienta y determina la cosmovisión de la persona. Para ilustrar esto de una manera un poco más visual, piensen en un edificio que tiene 5 pisos. E imagine que el piso quinto es la posición que una persona tiene acerca de algo. Y tiene que entender que el piso quinto o esa posición final está basada en el cuarto piso. Y el cuarto piso que sostiene el quinto piso está fundamentada y está sustentado por el tercer piso. Y el tercer piso que sostiene la lógica del cuarto y quinto piso están fundamentados sobre el segundo piso. Y el segundo piso que sostiene al tercero y al cuarto y al quinto piso están sustentados por el primer piso. De manera, hermanos, que el primer piso es el fundamento de todos los pisos que te llevan al último y quinto piso. De esa misma manera, toda posición está fundamentada por una cadena de razones que encuentran su razón de ser en un fundamento que es incuestionable, un fundamento que representa la autoridad máxima. Para el mundo, este fundamento es una mentira, pero para nosotros, este fundamento es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, esto presenta un aparente problema. Si las dos partes, el inconverso y el creyente, tienen dos puntos de partida distintos, ¿cómo podemos entonces resolver cualquier argumento apologético? Al fin, cada uno dirá: bueno, ese es tu punto de partida, yo tengo un punto de partida diferente. Se resuelve de una manera bien sencilla, hermanos. Las dos partes tienen que contestar la siguiente pregunta: ¿cuál de los dos puntos de partida es el más seguro? ¿O cuál de los dos puntos de partida nos lleva a una conclusión lógica y defendible? Y es aquí, hermanos, como dice un apologista, donde el creyente tiene que estar preparado para argumentar, escuche bien, la imposibilidad de lo contrario. Es decir, para argumentar que la perspectiva filosófica del incrédulo destruye el significado, la inteligencia, la posibilidad misma del conocimiento, mientras que la fe cristiana
proporciona, hermanos, el único marco y las únicas condiciones para que el hombre experimente una realidad inteligente. En otras palabras, el creyente tiene que contender, como nos dice Judas, que el único punto de partida válido, coherente y defendible es Dios y su palabra, y que aparte de Dios y que aparte de su palabra ningún argumento tiene sentido. Y esta es la posición, hermanos, que encontramos en la Biblia. Esta es la posición que Jesús tomó cuando estaba aquí en la tierra, y es la posición que vemos del apóstol Pablo en su metodología apologética. La palabra de Dios debe ser, hermanos, nuestra máxima y fundamental presuposición en cualquier tipo de argumentación y en todo pensamiento. En otras palabras, como dijimos al principio de este curso, hermanos, Dios no está sentado en el banquillo del acusado y nosotros no tenemos la autoridad para ponerlo a prueba. Dicho sea de paso, el querer poner a Dios a prueba es una ofensa. Es pecado, hermanos. Jesús nos dice en Lucas 4:12, no tentarás al Señor tu Dios. Y es el mismo tema que vemos cuando vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 16, que nos dice, no pondrán a prueba al Señor. ¿Y cómo nosotros como creyentes ponemos a prueba a Dios? Pretendiendo, hermanos, que hay maneras de defender nuestra fe a base de evidencias y que las evidencias son las que le dan validez a nuestra fe. No, hermanos. Evidencias pueden ser beneficiosas, pero nuestra fe no se basa en probabilidades. Nuestra fe se basa en la palabra firme, eficaz y verdadera de Dios. Además, evidencias no producen fe. La palabra de Dios produce fe. Mira lo que dijo Jesús acerca de la validez de evidencias. Lo vemos en la palabra de el hombre rico y Lázaro que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 16. Y es una historia bastante particular, y me gustaría que la leamos porque tiene y provee una perspectiva bastante interesante acerca de lo que Jesús piensa de el proveer evidencias al inconverso. Mira lo que dice. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y les lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Escuche bien, verso 27. Entonces él les dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Pero mira lo que Abraham le dijo. Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés
y a los profetas tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Hermanos, esta es la acusación principal de Jesús en contra de una apologética que está basada en evidencias fuera de la Biblia como fundamento. Si no escuchan la palabra de Dios, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Jesús en otra ocasión se le aparece a Cleofás y otro discípulo después de su resurrección, y ellos, frustrados por lo que le había sucedido al Mesías, no reconocieron a Jesús. Y en vez de Jesús realizar un milagro físico para persuadirlos a creer en él, ¿qué hizo Jesús? Hermanos, Jesús los llevó a Moisés y a los profetas, o sea, a la palabra de Dios, ya que estos hablaban de él. Aquí Jesús, hermanos, siendo Dios, con la capacidad de hacer lo que le plazca, con la capacidad de hacer un milagro súper espectacular, en vez de mostrar evidencias y en vez de mostrar argumentos platónicos de ese tiempo para persuadirlos a creer, Él los llevó a la palabra. Y la palabra nos dice que cuando ellos escucharon la palabra predicada, sus corazones ardieron. Y fue ahí entonces, hermanos, que Dios Padre les abre el corazón para que ellos puedan entonces creerle a Jesús. Lo vemos también con el apóstol Pablo, hermanos. Pablo defendió su fe a través de la palabra de Dios. La palabra nos dice que él razonaba en la sinagoga y en el mercado con los gentiles por la palabra de Dios. Mira lo que vemos en Hechos capítulo 17, Pablo en Tesalónica. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en ¿qué, hermanos? En las Escrituras, y les explicaba, presentando que evidencia bíblica desde la palabra, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos, hermanos, creyeron y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales también. Vemos otro ejemplo, Pablo en Macedonia, en Hechos capítulo 17, verso 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Aquí estamos presuponiendo que ellos estaban predicando la palabra, escudriñando diariamente, que hermanos, las Escrituras, para ver si estas palabras que Pablo les estaba predicando eran ¿qué? Ciertas. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Lo vemos en Tesalónica, lo vemos en Macedonia, pero también vemos esto, hermanos, en Atenas, en Grecia, cuando Pablo se enfrenta a los filósofos. Verso 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de sí al ver y contemplar en la ciudad los ídolos de esa cultura. Así que él discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Verso 18 dice: también discutía con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos de ellos decían: ¿quién es este palabrero para ser un predicador de divinidades extrañas? Decían otros, escuche bien, hermanos, porque él les estaba predicando a Jesús y la resurrección. No lo vemos en Tesalónica, solamente en Macedonia, o solamente en Atenas con los judíos en la sinagoga, con los griegos, con los filósofos, con los estoicos, pero también lo vemos en Corinto.
En el libro de Hechos, capítulo 18, verso 3, mira lo que la palabra nos dice. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a los judíos y a los griegos. Aquí vemos que él estaba tratando de persuadir al no creyente. Él estaba tratando de persuadir a los judíos que no eran creyentes y a los griegos que tampoco eran creyentes. ¿Cómo él hacía esto? Pablo comenzó a dedicarse por completo ¿a qué, hermanos? A la predicación de la palabra, y la palabra nos dice que él estaba testificando solemnemente a los judíos de que Jesús era el Cristo. Pablo sabía, hermanos, tanto en Tesalónica, en Macedonia, en Atenas, en Corinto, que él sabía que independientemente de las ideologías, de las religiones, de los puntos de vista, de los escepticismos predominantes en la cultura pagana, Cristo y él crucificado, la palabra de Dios era el mensaje que el mundo necesitaba escuchar. Entonces, hermanos, Pablo discutió y argumentó y desarrolló y defendió su cosmovisión desde las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es nuestro fundamento. La palabra de Dios fue el fundamento de Jesús en contra de los ataques de Satanás. La palabra fue el fundamento de Jesús para llevar un mensaje a los inconversos y a aquellos discípulos que no entendían el reino de Dios. Para Jesús la palabra fue el fundamento para hacer y persuadir a aquellos que no creían en Él, que creyeran en Él. Y también vemos que la palabra de Dios fue el fundamento de Pablo. En un contexto completamente pagano, estamos hablando de un Pablo que estaba en la meca de la filosofía pagana. Estamos hablando de un Pablo que estaba confrontando y enfrentándose a la filosofía platónica, a los epicureanos, que estaba hablando con los estoicos. Y él les llevó la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue su fundamento. Para los filósofos, la palabra de Dios. Para los judíos, la palabra de Dios. Para los griegos y gentiles, la palabra de Dios. La palabra es clara que para Pablo el fundamento principal de su apologética y de su evangelización fue la palabra de Dios. Y si fue el fundamento de Jesús, y si fue el fundamento de Pablo, la palabra de Dios debe ser también nuestro fundamento como creyentes. Escuche bien, hermanos. El estándar final por el cual todo reclamo religioso, todo reclamo ideológico, filosófico o secular debe ser juzgado por la palabra de Dios. Por tal razón, hermanos, la palabra de Dios es la última autoridad y esta misma se autocertifica y se autotestigua. Por lo tanto, hermanos, cuando el debate apologético se centra en el tema de las presuposiciones, el creyente debe defender la palabra de Dios como el último punto de partida, la autoridad incuestionable, el fundamento autoafirmante de todos nuestros pensamientos y de todo nuestro compromiso, hermanos. Si Dios es eterno, si Dios es nuestro creador, si Dios es el creador de todo el universo que nos rodea, y el universo no es eterno, podemos concluir con certeza que la palabra de este Dios eterno es la que debe establecer las pautas de nuestra defensa y no lo temporal de este mundo, hermanos, que hoy está y mañana se desvanece, incluyendo la supuesta inteligencia humana. Para concluir, las simples evidencias de la naturaleza, hermanos, las personalidades, la lógica o la historia nunca podrán, escuche bien, nunca podrán derribar razonamientos o argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Dios. Lo único que puede derribar cualquier razonamiento o argumento o filosofía que se levante en contra del conocimiento de Dios
es la palabra de Dios. El incrédulo, hermanos, no debe creer ni tampoco quedarse con una falsa pretensión de que su problema es simplemente la falta de información o la falta de evidencia. No, lo que tenemos que señalar es que no hay una alternativa para la cosmovisión cristiana y que los dogmas de nuestra fe, hermanos, son las únicas que proporcionan las condiciones necesarias para la inteligencia, para el razonamiento y para el sentido común. Esa es la perspectiva, hermanos, y ese es el método de las Escrituras, y ese debe ser nuestra perspectiva. Así que, hermanos, los dejo con esto. Nuestro fundamento apologético debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra del Dios eterno que nos creó. Y si Dios creó el universo en donde nosotros vivimos, entonces las explicaciones de nuestro propósito, de nuestro valor humano, de lo que es objetivo, debe ser filtrada y debe ser cimentada en la palabra de ese Dios eterno. Así que, hermanos, cuando nosotros entremos en una discusión o un argumento apologético, recuerden que nuestra meta no es ganar el argumento. Nuestra meta es callarle la boca a la oposición, mostrándole a ello, basado en la metodología doble que hemos estado aprendiendo y comenzando a aprender, demostrarle al inconverso la incoherencia de su cosmovisión. Y mientras hacemos eso, hermanos, les podemos mostrar que nuestra cosmovisión está basada en unas capas de razonamiento que tienen un fundamento firme, porque están basadas en la palabra de Dios. Espero, hermanos, que esta sesión haya sido de bendición. Como había dicho en la última sesión, hermanos, estamos todavía estableciendo la filosofía de nuestra apologética. Estamos hablando de terminología, de lo que es una cosmovisión, de cuál debe ser el fundamento de nuestra cosmovisión, que es la palabra de Dios. Y más adelante vamos a ver cómo todas esas teorías, cómo todo ese conocimiento, vamos a poder poner eso en práctica para así nosotros poder defender nuestra fe con certeza, con seguridad, sabiendo que el Dios que está en nosotros es mayor que este mundo. Dios le bendiga, hermanos.